bueno, agradeciendo siempre a Provisiones Crea G de nuestro amigo Genaro Guaraca, emocionada por haber llegado al pueblo de Laramarca. Sinceramente es una emoción bien grande regresar a este pueblo que siempre nos recibe, pero con un cariño bien inmenso. Agradecida a la familia Guaraca más que nada, ¿no? Gracias a ellos estamos aquí de retorno en este pueblo de Laramarca. Y la cita, ¿qué tal te fue el viaje? El viaje, bueno, el día de ayer hemos tenido una presentación, un poco cansaditos, pero para que nos han atendido muy bien, una atención muy buena. Bueno, todo tranquilo, muy bonito el viaje. Dime, ¿hay alguna promoción ya por...? Bueno, sí, tenemos ya una segunda producción que hemos hecho, estamos promocionando ese disco y ahora con la productora, ¿no? Crea G, que estamos trabajando de la mano. Perfecto. ¿Y esta presentación, cuál es esta presentación? De aquí nos vamos rumbo a Tibillos el día 11 y el día 29 nos vamos rumbo a Querma. Estamos así viajando a diferentes pueblos de lo que es la zona de Guaitará, Huancavelica, y bueno, también en lo que es la parte sur de Ayacucho, ¿no? Por Nazca, diferentes sitios a donde nos llamen, nos lleven, ahí siempre está Pilarcita del Perú. Bueno, Pilarcita, que siga los éxitos. Gracias, Siempre, gracias, en verdad gracias a Producciones Crea G y gracias a sus personas por siempre estar ahí con Pilarcita del Perú. Ya nos hemos encontrado en Mocobamba y bueno, agradecida y emocionada por esta entrevista, de verdad agradecida a Crea G. Y la próxima vez estamos en Lima. Así es, el 12, ¿no? El 12 estamos en Lima y también con Producciones Crea G, que siempre estamos viajando y trabajando de la mano. Bueno, gracias, Pilarcita. Hasta otra oportunidad, Gracias y suerte pues con este trabajo y en los diferentes viajes que tenemos. De verdad, gracias. Gracias.